Hoy sí. ¿Estamos grabando? Hoy sí, Lip. Hoy sí, va. Sí. Sí. Vale, cheque. Recuerde que las tecnologías así son. Bueno, y otra cosa que les voy a pedir, compañero, que me pasó en la clase pasada, mira, traten de apagar los micrófonos porque tenemos que avanzar. Recuerde que tenemos un internet deficiente, ¿va? Nos están dando aquí un internet súper deficiente. La banda es totalmente deficiente. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo está en este tipo de situación, ¿va? Entonces, les pido de que apaguen los micrófonos para que no tengamos ninguna interrupción, ¿va? Y avancemos lo más rápido posible. Y aprovechar el tiempo, ¿va? Que es oro, ¿verdad? Bueno, entonces, el tema que vamos a discutir el día de hoy tiene mucha semejanza prácticamente al de ayer. ¿Qué quiero decir con eso? Que ustedes ya conocen el 98% de este tema. Yo lo que voy a escribir en color azul, ustedes ya lo conocen. Y lo que voy a escribir en color rojo es el 2% que ustedes no conocen de este tema. Pero van a mirar de que lo van a asimilar. Si usted se fija, en la plataforma dice que teníamos que mirar el tema, o en la planificación teníamos que mirar el tema de acentos de vertical y horizontales. No, yo cambio eso internamente porque tienen fresco el tema de los límites. Entonces, fíjense bien, la continuidad y discontinuidad de una función. Yo les voy a mandar, así como en el primer tema, incremento de tasa, una parte teórica de respaldo que ha hecho una presentación el ingeniero Alberto Steffen, que me lo ha facilitado para ustedes, y que les sirve como soporte tanto en el tema de límites como este. Hoy, después de la clase se los mando. Ya la gente de las 7 ya los mandé y a la gente de las 10 también. Y solo estoy pendiente con subir los videos. Me comprometo que hoy los vamos a subir. Todos. Los pendientes más el día de hoy. Bueno, en resumen, para esto hay 3 casos. El primer caso es cuando yo aplico un límite cuando X tiende a C y me da como respuesta un número positivo, un número negativo o 0. Y entonces yo digo que el límite es continuo. El límite es continuo. Es el primer caso. El segundo caso, cuando X tiende a C, es cuando da 0 sobre 0. Ustedes ya lo conocen. Y 0 sobre 0 quiere decir no está definido. Pero lo que ustedes no conocían, que cuando no está definido hay una discontinuidad removible. Quiere decir de que voy a remover el límite y lo voy a volver continuo. Y inciso C, el límite cuando X tiende a C, cualquier número positivo o negativo dividido entre 0 no existe. Entonces voy a probar el límite cuando X tiende a C por la derecha. C más quiere decir derecha. Y límite cuando X tiende a C por la menos, C menos, quiere decir de que el límite lo voy a probar por la izquierda. Por lo tanto, aquí va a haber una discontinuidad. Discontinua, esencial. Esta es la parte teórica. Para poder hacer este resumen hay que leer un montón de páginas de los libros. Pero este es el resumen, es lo que nos interesa saber. Ahora, caso por caso voy generando un problema para aplicarlo a cada caso. Hasta llegar hasta el tercero. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar el primer caso. Repito y recapitulo. Dice, límite cuando X tiende a C, cuando me dan como respuesta, me dan un número positivo o un número negativo, o 0, se vuelve continua. Yo elaboro el límite y me da un número positivo o negativo, es continuo. Si en el segundo caso, cuando el límite tiende a C, y yo evalúo el límite y me da 0 sobre 0, hay una discontinuidad removible. Y en el caso C, cuando X tiende a C y evalúo el límite y me dice que cualquier número positivo o negativo y me da dividido entre 0, esa operación no existe, ¿verdad?
pruebo el límite por C a la derecha y C a la izquierda. Entonces hay una discontinuidad esencial. Y ahí vamos. Y escriban, determine dice, determine si f de x determine si f de x raíz de x más 5 menos 2 sobre x menos 3 es continua en x igual a 4. Punto y seguido. Si es discontinua, clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Y si es removible, redefina f. Si es removible, redefina f de tal forma se alcance una función continua en x igual a 4. Disculpe, licenciado, si es removible. Si es removible, redefina f hasta alcanzar una función continua en x igual a 4. Gracias. Okay. Vale. Fíjense bien, ahí me está diciendo de que esa función voy a ver si es continua en x igual a 4 o discontinua. Entonces vengo yo y digo, límite cuando x tiende a 4 de raíz de x más 5 menos 2 sobre x menos 3. Pregunta, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando me dan un límite? Evaluarlo. Evaluarlo. Entonces quedaría 4 más 5 menos 2 y 4 menos 3 raíz de 9 menos 2 sobre 1. Esto es igual a 3 menos 2 sobre 1. 1 entre 1. 1. Mire, el límite cuando x tiende a 4 y dice el caso número 1, puede ser la respuesta un número positivo, un número negativo o 0. Entonces, mire, me da 1, un número positivo. Y entonces, por lo tanto, lo que está en color rojo, es lo que voy a poner, que ustedes no sabían, aquí, es continua, mire. Es continua. Al evaluarlo, me da una respuesta positiva o negativa o 0. En este caso, me da 1 la respuesta. Díganme. En el grupo están escribiendo que si los puedes dejar entrar a la clase. Sí, aquí estoy yo y no aparece. Permítanme. Estoy tratando de admitir. Aquí está. Bueno. Entonces se vuelve continuo. ¿Me escuchan?
Sí, Lick. Bueno, entonces, esto que está en color rojo, mire, la respuesta puede ser, aquí puede ser -3, puede ser -8, puede ser 9, puede ser 7 la respuesta, ¿verdad? O 0. Entonces, como lo hice, es continuo. Ahora vamos a mirar el segundo caso. Escriban. Determine, perdón, dada la función, raíz de x menos 2 entre x al cubo menos 64. X al cubo menos 64. Punto y seguido. Determine si f es continua en x igual a 4. Determine si f es continua en x igual a 4. Punto y seguido. En caso de ser discontinua, clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Y si es removible, redefina f. Y si es removible, redefina f de tal forma, se logre obtener una función continua en x igual a 4. Y repito, todo lo que voy a poner en color azul, ustedes ya lo saben, el 98% de este tema ya lo saben. Solo le falta el 2%. Lo que voy a poner en color rojo es lo nuevo, lo que ustedes no saben de este tema. Bueno, y es que dice que me da la función raíz de x menos 2 entre x al cubo menos 64. Y me dice si es continua en x igual a 4. Entonces vengo y voy a probar el límite. El límite es ese, límite cuando x tiende a 4. ¿De quién? De la función raíz de x menos 2 sobre x al cubo menos 64. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me dan un límite, compañero? Evaluarlo. Evaluarlo. Entonces vengo y lo evalúo. Raíz de 4 menos 2
4 al cubo menos 64, 2 menos 2, 64 menos 64, 0 sobre 0. Eso ya lo sabían ustedes, ¿va? Que no está definido. Entonces, al no estar definido, ustedes evalúan el límite y miran qué es lo que le voy a hacer al límite. Aquí hay un conjugado y una diferencia de cubo. Pero lo que ustedes no sabían es esto, ¿eh? Que cuando hay 0 sobre 0, no está definido, hay una discontinuidad removible. Discontinuidad removible. Entonces quiere decir que voy a remover el límite y esa discontinuidad la voy a volver continua del límite. Es como cuando viene y una persona es aficionada al fútbol y dice que él Olimpia, entonces como si un Olimpia usted lo convierta a Motagua o un Motagua a Olimpia, o un Real Madrid a Barcelona, o un Real Madrid a Barcelona, o un Barcelona a Real Madrid, viceversa. Es lo mismo, aquí es discontinuo removible, pero al operar el límite, que eso lo hicimos ayer, yo tengo que mirar en el numerador, hay un conjugado, y en el denominador hay una diferencia de cubos. Entonces, para hacer la diferencia de cubos, lo descompongo en sus factores. Yo aquí sé que aquí sería X, y para que este sea 64 sería 4 al cubo, lo descompongo en sus factores para llegar a eso, 4 al cubo es 64. Entonces aquí el factor es X4. Entonces ese va a ser negativo. Entonces, vengo yo y digo, límite, cuando X tiende a 4, raíz de X menos 2, sería X menos 4, que es el factor, va a ir multiplicado por un cuadrado, X al cuadrado, más este 4 lo voy a multiplicar por X, y este 4 lo voy a elevar al cuadrado, que es 16. Esto que estoy multiplicando me va a dar la diferencia de cubo. ¿Qué fórmula aplico? X menos B, ya, X al cuadrado más BX más B al cuadrado. Esa es la fórmula que aplico para la diferencia de cubos. Bueno, pero dice en el numerador que hay un radical. Lo multiplico por su conjugado, por raíz de X más 2 sobre raíz de X más 2. Que eso lo hicimos ya. Si ustedes se fijan, todo lo de azul, ustedes ya tienen conocimiento. Límite, cuando X tiende a 4. Este lo multiplico con este, que sería raíz de X elevado al cuadrado, menos por más da menos, 2 al cuadrado, sobre X menos 4, por X al cuadrado, más 4X más 16, por raíz de X más 2. ¿Qué pasa con la raíz de X y el cuadrado, compañero? Se cancelan. Se cancela. Y entonces me queda límite cuando X tiende a 4, sería X menos 4 sobre X menos 4 por X al cuadrado más 16 por raíz de X más 2. ¿Qué pasa ahí, compañeros, con Cancelamos los X menos 4. X menos 4? Lo cancelamos. Entonces me queda X, me queda en valor de 1. Me voy hacia arriba, compañero. Me voy hacia arriba. Para seguir. Y entonces quedaría X menos 4. Entre X menos 4 es 1. Quedaría límite cuando X tiende a 4, 1 sobre X al cuadrado más 4X más 16 por raíz de X más 2. ¿Ya? Si usted se fija, ese 1 es diferente a 0. Ese 1 es diferente a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si ese 1 es diferente a 0, aplico el teorema número 1. Y el teorema número 1 dice que yo voy a sustituir el valor de 4 en la función. Entonces, vengo y digo, límite cuando X tiende a 4, 1 sobre 4 al cuadrado más 4 por 4 más 16, ¿ya? Por
raíz de 4 más 2 de este límite cuando x tiende a 4 sería 1, 16 más 16 más 16 por raíz de 4, 2 por 4. Y esto es igual, ¿cuánto da eso, compañero? Sería límite cuando x tiende a 4, 1, 16 más 16 más 16, ¿cuánto es? 48, ¿no? 48. 48. Y 48 por 4, 192. 1 sobre 192. Ah, entonces, aquí la vuelvo continua. Recuerden que antes era discontinuo removible al comienzo, cuando me dio 0 sobre 0. Y aquí el límite lo volví continuo. Entonces, lo que ustedes no saben, la parte de color, ¿ya copiaron esta parte? Sí. Sí, Bueno, lo voy a poner, lo que ustedes no sabían, el resumen de todo lo que hemos hecho, en la parte color roja. Mire esto, ¿eh? Entonces, todo igualito. Solo ese resultado le faltaba que le pusieran continuo. Entonces vengo yo, pongo f de x es igual, abro llaves, y digo, la función raíz de x menos 2 sobre x al cubo menos 64, si x es diferente de 4, hay una discontinuidad removible. Y al remover el límite me da 1 sobre 192. Si x es igual a 4, se vuelve continuo. Si ustedes se fijan, todo lo que estaba en color azul, ustedes ya lo sabían. Solo le faltaba el detalle ese, el color rojo. Que 0 sobre 0 indica que no es continuidad removible. Cuando yo opero el límite, si yo tengo que resolver uno conjugado, o una diferencia de cuadrados, una diferencia de cubos, o un factor común, tanto en el numerador como en el denominador, entonces lo resuelvo y me da una respuesta, entonces ya el límite se vuelve continuo. Como les decía, el que era Motagua se hace Olimpia, o el que era Olimpia se hace Motagua. una pregunta. Ahí en ese caso, ¿cómo explicaría usted eso que dice que x es distinto de 4? Ah, porque como no tiene que ser distinto de 4, porque si no, no había ni continuidad removible. Quiere decir de que su límite es hasta 4. Ahí tiene una discontinuidad removible. ¿Alguna otra pregunta? Así se debe mostrar la respuesta al final. Sí, así, esta es la respuesta final. Esta. Vea, si yo le pongo el examen, que esa función es, inciso A, continua, inciso B, discontinua removible, inciso C, discontinua esencial, inciso D, ninguna. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? ¿La A, la B, o la C o la D? La B. La B. Pero para eso tiene que resolverlo. No puede ser la A porque si este problema lo hubiera desarrollado, me hubiera dado un número positivo o negativo. Me hubiera dado como respuesta 7, ¿vale? Entonces, ahí es continuo. Entonces se descarta que la A no es la respuesta. Se descarta que es la C porque no me da un número positivo entre 0 y diga que no existe. También se descarta. Y tampoco ninguna se descarta también porque hay una discontinuidad removible porque es 0 sobre 0. Y lo remuevo el límite. ¿Puede explicar otro ejercicio similar a ese, Liz? Sí, más allá vamos a hacer otro. Bueno, este es el segundo caso. Ahora vamos al tercer caso. Vamos a hacer otro similar. Tercer caso. Dice, dada la función dada la función 8 entre x menos 3
determine si la función es continua en x igual a 3. Y ustedes ya el cuento ya lo saben. Si es discontinua, clasifíquela como discontinua removible esencial. Y si es removible, redefine el límite hasta alcanzar una función continua en x igual a 3. Ya el contenido ya lo tiene. Bueno, entonces me está diciendo que el límite, si es continua en x igual a 3, que el límite cuando x tiende a 3, de 8 entre x menos 3. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me dan un límite, compañero? Evaluarlo. Evaluarlo. Yo diría 8 entre 3 menos 3. Y aquí está. ¿Cuánto es 8 entre 0, compañero? 0. Pero No existe. No existe. Error matemático, no está definido. No existe. Tendríamos que revivir a los mayas para que nos hagan existir eso. 8 entre 0 no existe. Entonces, cuando no existe, dice que hay una discontinuidad Esencial. esencial. Es el tercer caso. Ah, pero me dice que yo tengo que probar el límite por la derecha y por la izquierda. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha, eso quiere decir derecha, y límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. El signo menos dice izquierda y el signo más derecha. Entonces, vengo yo y digo, ¿de quién? De 8 sobre x menos 3. Entonces, para saber cuál es la derecha, utilizo la recta numérica. 1, 2 y 3. ¿Cuál es el número inmediato? Inmediato después de 3, compañero. No me va a decir 4. 3.1. ¿Cuánto? 3.1. 3.1, correcto. 8 entre 3.1 menos 3. Esto es igual a 8 entre 0.1. Esto me da 80. Pero 80 no es la respuesta. 80 se va acercando a más infinito. Ese que está en color rojo es la respuesta. Si me voy a 80 en la recta numérica, si ustedes fijan, va a tender a más infinito. Ahora me voy a la izquierda de 3. A la izquierda de 3, ¿quién está, compañero? 2.9. 2.9. Correcto. 8 .9. x menos 3 es igual a 8 entre 2.9 menos 3 es igual a 8 entre menos 0.1 me da menos 80. Menos 80 no es la respuesta, sino que es la referencia, que se va a acercar a menos Infinito. infinito. Y entonces, compañero, el límite cuando x tiende a 3, porque ya lo probé por la derecha y por la izquierda. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 no existe. ¿Por qué no existe? Porque no tiene la misma respuesta por la derecha y por la izquierda. Entonces, ahí estoy comprobando que no existe. Entonces, confirmo que hay una descontinuidad esencial. ¿Verdad? Esos son los 3 casos. Ahora vamos a hacer uno como me lo solicitó la compañera del anterior. Recuerden que el primero es el más fácil. Sustituye y me da un número positivo o negativo ahí nomás, murió y es continuo. Este, otro fácil. Me dice, si es 8 entre 0 o 9 entre 0, no existe. Y me diga que el límite tiende a 5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Probar el 5 a la derecha y por la izquierda. A la derecha del 5, ¿quién es? 5.1. Y a la izquierda del 5, 4.9. Y lo que me interesa no es el número que me dé, sino que me sirve como referencia para ver a dónde se acerca, si a más infinito o menos infinito. Y ahí yo compruebo de que hay una descontinuidad esencial. Bueno, ¿vamos bien? Nick, Sí, ¿cómo licenciado. sacó el 3.1? ¿Cómo dice? ¿Cómo sacó el 3.1 y el 2.9? No lo entendí muy bien. Recta numérica, compañero. Después del 3, ¿quién sigue? A la derecha del 3, ¿quién está? 3.1. A la izquierda del 3, ¿quién está? 2.9. 9. Ahí está. No le dé pena usar la recta numérica. Mire, si la recta numérica es algo matemático. Y hay personas que por pena no hacen eso. Porque dicen, que no vas a ver quién es después de 3, es 7, 4. Pero después, entre 3 y 4, existe un montón de números. Licenciado, ¿por qué le da después de 3.1 menos 2? ¿Por qué le da 0.1? Tendría que ser 1.1. ¿Cómo dice?
en la operación de 3.1 menos 2 tendría que ser 1.1. Bueno, entonces 1.1. Entonces sería 1.1 y aquí menos 1.1. ¿Cuánto No, da? compañero, lo que ¿Cuánto pasa da? es que él colocó 2, pero en realidad era 3.1 menos 3, porque Ajá. x era 8 de x menos 3, era 3, no 2. 3, va. Ajá. Entonces, ¿cuánto da? 0.1. Y ahí es de donde está el 1. Punto 1. 3.1 menos 3 y 2.9 menos 3. ¿Ahí está bien? Vale. Bueno, miremos otro problema. Dice, dada la función dada la función determine si f es continua en x igual a 2. Y ya el cuento ustedes lo tienen escrito ahí. Dice, en caso de ser discontinua, clasifíquela en irremovible o esencial. Y si es removible, redefina f hasta alcanzar una función continua en x igual a 2. Ya esa redacción ya la tienen. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre los tres que hicimos? ¿Qué les digo? El número 2, tuvimos que hacer todo el problema para llegar aquí. ¿Qué les di primero? Una función que era discontinua. No. Fíjense bien en el problema número 2. Y está en rojo lo que yo les escribí. La respuesta. Les di la respuesta, ¿va? Sí. Al final está la respuesta. ¿Con qué comencé aquí? Con la respuesta. La respuesta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Verificar si realmente es cierto lo que dice. Porque aquí me dice, ¿ves? X al cuadrado menos 4 sobre X menos 2, si X es diferente de 2, dice que hay una discontinuidad removible. Vamos a comprobar. Y al remover el límite, dice que da 8 y dice que es continua. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo? Límite cuando X tiende a 2 de X al cuadrado menos 4 sobre X menos 2. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me da un límite? Evaluarlo. 2 al cuadrado menos 4, 2 menos 2, 4 menos 4, 2 menos 2, 0 sobre 0. No está definido. Y entonces eso dice que hay una discontinuidad removible. Ah, entonces esto que me están dando aquí Verdadero. es verdadero. Vamos a seguir. Como es discontinuidad removible, yo tengo que redefinir el límite para alcanzar una continuidad. Es lo que dice la redacción. Ustedes ya la tienen. Entonces tengo yo límite cuando X tiende a 2. ¿Qué es lo que hay en el numerador, compañero? Diferencia de cuadrados. La diferencia cuadrada. X menos 2 y X más 2 sobre X menos 2. ¿Qué sucede ahí? Me enseñaron el Se método 1. cancela. Cancela. Se cancela. Y entonces viene y me queda límite cuando X tiende a 2 de X más 2. Ya sustituyo, utilizo el teorema número 1 y me dice límite cuando X tiende a 2, 2 más 2. Y entonces esto va a ser igual límite cuando X tiende a 2 es igual a 4 y se vuelve Continua. y se vuelve continua. Ahora pregunto, ¿es verdadero lo que está ahí arriba? Falso. Falso. Esto es falso. Esto es falso. Es cierto, es continua, pero no da 8. Da 4. Entonces yo hago mi respuesta como debe ser. Mi respuesta es
Mi respuesta es f de x es igual x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Si x es diferente de 2, ahí no es continuidad removible. Ok, ahí está bien. Pero al remover el límite, me da 4. Si x es igual a 2, y entonces se vuelve continuo. Y ahí está, ¿ven? La respuesta. Bueno, compañeros, hemos mirado los 3 casos. Usted ya puede ir trabajando tanto en incremento de tasa, 5 problemas. Pueden ir trabajando en lo que son los límites, otros 5 problemas. Y pueden ir trabajando en cuando una función es continua y contiene otros 5 problemas. Quiere decir que tienen acumulado 15. Entonces tienen viernes, sábado y domingo si no han comenzado. 5 por día. ¿No? Bueno, solamente compañeros. Y nos vemos la siguiente semana. Pasen feliz fin de semana. Cuídense. Y Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Lick. Gracias, Lick. ahí les mando la parte Gracias. teórica. Ahí les mando la parte teórica en el WhatsApp. Ya las mando. Está bien. Y hoy, Está bien, hoy Lick. voy a subir los Gracias. videos. Hoy lo subo. Gracias, Lick. Ok. ¿Cómo a qué hora va a subir los videos, Lick? Déjeme, tengo que hacer unas actividades en la tarde. Por la noche comúnmente lo subo. Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Que tenga linda tarde.